Queridos hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrarte con reverencia, hermanos, los que podamos, vamos a postrarnos para adorar a nuestro Dios. Santo, 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 a Dios Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo, toda la honra y toda la gloria. Aqui estamos um grupo de tus hijos, Senhor, reunidos conforme tu santo mandamento, para agradecer ao cielo por la misericordia e la compasión para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas. El mundo, los impíos, los ateos dicen no hay Dios, pero sin la tierra hay personas que hablan con el Creador y el Creador habla a estas personas. Glória a tu nombre, Senhor, porque agora tu vas a hablar a nosotros a través de tu palavra e a través de tu Espírito. Ajuda-nos a escuchar-te como Abraão, que era amigo de Deus. Senhor amado, ajuda-nos a estar atentos à voz de tu Espírito. Bendice, Senhor, este culto de adoração. Manifiesta tu poder, Senhor. Rompe as cadenas que o inimigo ha colocado de incrudelidade, de egoísmo, de orgulho, de vanagloria, Senhor, e permita que tu nome seja exaltado e engrandecido neste lugar. Ó Senhor, bendice este momento para que podamos ser reverentes. Bendice a los niños, a los jóvenes, Senhor, las visitas, guárdanos todos. Graças por las famílias que estão acercando a este lugar para somar esta obra, Senhor. Bendice também los veículos de comunicação, que este mensaje seja levado a muitos lugares, Senhor. Pedimos, bendice tu palavra e que ela pueda produzir em nós outros a obra por la qual foi designada, que produza os frutos, Senhor, que glorifiquem tu nome. Te lo pedimos todo esto agradecido em el poderoso nome de Jesus, nosso gran capitão, Rei Salvador, a quem damos toda a honra e glória. A igreja disse, amém. Glória a Deus. Amém. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. La redención. Hace años escuché que Jesús volverá a hacerte con gozo esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todos proclaman con poder las señales, anuncian ya el fin.
Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Odio, guerra por doquier, violencia y maldad. No dudemos más, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá. Por sus hijos volverá, si confiad, pronto nuestro Rey vendrá, retendrá. Todos proclaman con poder, las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención, la redención, la redención, ya está. Amén. Glória a Deus, hermanos. Eu, quando crezca, vou cantar como el hermano Marcelo, ¿ok? Hermanos, um feliz sábado. Estamos muito agradecidos com o Senhor por este dia tão hermoso, el dia sagrado, el dia sétimo de la semana. Y, hermanos, temos muito que falar e muito poquito tempo. Vamos, hermanos, esta manhã dar algunos anuncios rápidos, porque já tivemos uma reunião antes de empezar el culto, así que nomás para los hermanos que nos acompañan, un saludo a todos que nos acompañan por la televisión, por internet, por un video, que Dios los bendiga a todos. Hermanos, miren, tenemos aquí adelante con nosotros la gorra. Hoy vamos a estar saliendo, hermanos, a la tarde a tocar puertas. Ministerio Madison, Misión Final. Hoy estamos, mis hermanos, arrancando lo que es este ministerio de evangelismo, obra médico-misionera, colportaje, ganancia de almas. Decimos amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, no quiero dar otra vez el tema que ya hablamos aquí. A la tarde vamos a reunir otra vez. Pero sí, hermanos, ahora ya con toda la familia, Misión Final, quiero leer, hermanos, rápido un texto, Mensajes Selectos, tomo 3, hablando de lo que estamos para hacer el día de hoy, para animarnos. Dice a la página 375, el tomo 3, Mensajes Selectos, dice: un ejército de creyentes que soportan la última prueba. La ley de Dios ha sido invalidada y aún entre los que defienden sus obligatorias demandas hay personas que quebrantan sus sagrados preceptos. Ahora escuchen, hermanos, qué profecía hermosa. La Biblia será abierta de casa en casa. Amén, hermanos. La Biblia será abierta de casa en casa. Pues hombres y mujeres acharán acceso a estes lugares. Hermanos, la pandemia já nos mostrou como. Vai ser proibido, hermanos, hasta los testigos de Jehová já não podem andar de casa em casa, pero Deus vai meter su pueblo dentro de las casas. Dice así, hermanos: las mentes se abrirán para recibir la palabra de Dios. Y cuando venga la crisis, ¿cuál crisis, hermanos?
Cuando la ley de Dios sea atacada, ¿no? Cuando la ley de Dios sea quebrantada y cuando venga la crisis, muchos estarán preparados para hacer las debidas decisiones aún frente a formidables dificultades que se producirán por los milagrosos engaños de Satanás. Escuchen, hermanos, aunque estos, los nuevos conversos, dice entre colchetes, confesarán la verdad y llegarán a ser obreros de Cristo en la 11ª hora. Recibirán igual pago que aquellos que han trabajado todo el día. Ahora escuchen eso, hermanos, qué bonito, qué hermoso, estamos muy contentos de leer esto. Habrá un ejército de creyentes fieles que soportarán tan firmemente como una roca la última prueba. ¿Le gustaría ser parte de este ejército? Habrá un ejército de creyentes fieles. Así, hermanos, que no desmayemos, no desanimemos, sigamos animados. Hoy a la tarde estamos, hermanos, saliendo a campo, por eso traigo aqui a gorra, ¿no? Para decir que já, ayúdame aqui, por favor, que já estamos, hermanos, nos alistando para tocar, pode guardar já, por favor. Já estamos, hermanos, nos alistando para salir a campo, temos muito material, Camino a Cristo, Conflito de los Siglos, e temos vários outros materiais como a lei de Deus, os mandamentos, ¿no? Para tocar puertas e deixar com cada persona. Bueno, mis hermanos, hoy estamos muy contentos porque ya tenemos otra familia con nosotros y ahora sí me gustaría invitarlos, no lo hizo antes, porque ahora tenemos toda la familia Misión Final que en algún momento estará con nosotros mirando este tema de hoy y queremos invitar a que venga con nosotros el hermano Paul y la hermana Lorena para que pudiéramos recibir los hermanos. Están llegaron el día de jueves a la tarde. Podem passar aqui. Can you come here, Brother Paul? Can you come here, please? Él habla inglés y yo hablo como en Spanglish. Pero sí me gustaría preguntarles cuál es la razón por que llegaron con nosotros. Brother, nice to meet you. God bless. Mucho gusto. Hermana, Dios la bendiga mucho. Bienvenidos. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. En este momento, nuestra familia Misión Final está mirando lo que estamos haciendo, cómo estamos construyendo esta escuela Madison, y cada día el Espíritu Santo está trayendo nuevas personas. Ya que usted habla, hermana Lorena, español, pudiera decir también, representando a su esposo, ¿quién los invitó? ¿Cómo que el Espíritu de Dios los guió? ¿Por qué llegaron aquí en este momento para estar con nosotros? Hace como unos 3 meses estaba yo viendo allí en YouTube y miré, ya se me había olvidado el nombre de ese pastor, pero cuando alguna de las hermanas lo mencionó a Rivera. Juan Rivera. Entonces, una persona de allá de Juárez, Ciudad Juárez, pues creo que también los vio en YouTube, no los conoce porque ella no puede cruzar la frontera, pero me dijo, tienes un lugar en el campo, ahí está, ve ese video. Lo vi hasta el final y él da la dirección. Si no me puedes contactar con este teléfono, me puedes dar el email. Y si tampoco por ahí, entonces me puedes escribir. Entonces, nosotros hicimos los 3, nada. Digo, que no existe el número, no sé qué le pasa. Entonces nos pusimos un poco tristes, digo, porque, pues es verdad, no tenemos dinero para comprar un terreno, mucho menos para hacer una casa y nos quisiéramos mover. Entonces los dos nos pusimos a orar y dijimos, tal vez no es la fecha. Y después una persona allí en la iglesia, como nosotros seguimos ahí en la iglesia adventista, llegó una persona que conocemos ahí. Ella, pues cada sábado nos mirábamos, pero ella de pronto ya no fue, unos sábados, y yo cuidaba a una señora los sábados, ella estaba muriendo y yo no podía dejarla sola. Pero esa vez fui y la encontré otra vez y me dijo allá, fui a una reunión ahora en el mes de mayo y me dijo, y hay un grupo ahí
que tu esposo que tiene tanto afán, que le gusta tanto hacer cabañas, dice, pues ustedes allí están muy bien. Y me dijo, como a ustedes les gusta tanto comprar libros y andar puerta por puerta, pues allí está un lugar para ustedes. Amén, amén. Y ustedes que les gusta el campo, y yo le dije, pues sí, está bien. Si nomás me dices eso, no llego a nada, dame la dirección y dame el teléfono. Entonces me dijo, pues vete a comer allá, y yo no quería, bueno, voy a ir. Y ya fui, me dio el teléfono, y me dijo, le digo, y ahí dice, no hay nada, y vamos a quedar en el suelo. Dice, bueno, no creo que te dejen en el suelo, pero no hay casas. Hay muchos pinos. Sí, me dijo, pero es un lugar que ustedes quieren, porque ustedes quieren vivir en el campo. Le digo, ¿y cuánto me cuesta? Dice, nada, no te van a cobrar nada. Y yo me puse bien alegre, y yo le dije a él, y luego ella le dijo, ¿y quieres verlo? Y él le dijo, sí, aquí está el video. Y entonces los vio a ustedes y dice, oh, ellos no tienen estomagote grande, no están panzones. Le digo, ¿y eso qué? Pues es que ellos son vegetarianos, ellos no comen carne, así como queremos nosotros. Dice, parece que es el grupo correcto, dice, vamos. Y pues yo estaba muy sorprendida, y ahorita que vine estoy sorprendida porque pues están estudiando el libro de Daniel. Y entonces yo veo mi escuela sabática y que no sigo. Y me dicen, pues vamos a estudiar Daniel. Amén, Entonces, amén. pues ahí ustedes si me quieren decir cuál, en dónde capítulo van, o qué están haciendo para Amén. participar en la escuela sabática, porque Amén. no sé qué están haciendo. Un saludo a la familia. Así que, Gloria a Dios, gloria a Dios. gracias a Dios por estar aquí y Amén. me da gusto conocerlos. Gracias. Oh, I just want to say that we studied the Madison plan Ellos estão estudando o plano de Madison 4 years, por muitos anos. and we've always wanted to use our talents Ele gostaria também de usar seus talentos for God's cause. que Deus nos ha dado. And we heard about this opportunity, finally found you folks. E hasta que encontrou a oportunidade agora, And it's a really privilege que é grande privilégio to finally use our talents in the best way possible. usar seus talentos de la mejor maneira para o Senhor. So we have a lot of work to do in a Tiene- short amount of time. Temos muito trabalho que fazer aí. Bueno, un saludo, mis hermanos. God bless you. Hermanos, no pregunté a ellos cómo se comunican. ¿Inglés o español, hermana? Los dos. El lenguaje del amor. Qué bonito, mis hermanos. Como el Espíritu Santo está guiando las cosas, porque el hermano Paul, o Pablo, ¿no? En español, él es experto en mecánica y también de reparación de automóviles, aparte de saber hacer cabañas y trabajar con madera. Así que vino, mis hermanos, al lugar correcto y a la hora correcta. ¿Decimos amén? Y mira la observación de él, que yo y Alex estamos haciendo competencia de más flaco. No somos panzones, digo. Bueno, hermanos, así que estamos muy contentos como Dios nos está guiando. Y hoy a la tarde, hermanos, a todos los hermanos de Sudamérica, Centroamérica, Europa, vamos a estar colocando videos de cómo vamos a avanzar ahora la obra misionera y preparar, hermanos, la primera campaña del año. Queremos dar 2 campañas cada año, una en primavera, otra campaña en otoño, involucrando todos los estudiantes, todos los obreros, todos los maestros, todos los hermanos, incluyendo los niños, como vamos a estudiar ahora en su santa palabra. Bueno, mis hermanos, el tiempo ya se nos está ganando, ¿no? Porque tenemos hoy muchas actividades aquí. A la tarde vamos a salir al campo de batalla, pero yo quiero decir, hermanos, de que hoy estamos en este momento, hermanos, alegrando el cielo, porque la mayor alegría de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y todos los seres celestiales, cuando en la tierra su ejército se mueve a la acción.
¿Por qué? Porque nunca, hermanos, vamos a echar la red del Evangelio sin cosecha. ¿Decimos amén? Va a venir una gran cosecha, hermanos. Es profecía, pero tenemos que movernos. Así que gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, el día sábado estaremos en Phoenix, Arizona. Queremos agradecer a Dios porque nos ha dado la vida, el privilegio de estar aquí hoy en Redding. Y también, hermanos, queremos dar un saludo a los hermanos en Los Ángeles. Estamos muy contentos, están llegando muchas visitas, gloria a Dios. Muchos están reportando también por internet que nos están encontrando y que están muy contentos. Cada domingo vamos aumentando, hermanos, el número de estudiantes por la escuela online. 30 de julio queremos empezar, hermanos, la escuela presencial en Lookout. 30 de julio, queremos, hermanos, también decir que estamos ya empezando el otro semestre por internet con la escuela Instituto de Salud Total. Estamos colocando muchos videos, predicaciones, charlas, clases en puestosdeavanzada.com. Así que, hermanos, estamos muy contentos de ver cómo va día con día siendo agregado más y más personas a este ministerio, a este mensaje que estamos predicando. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor porque para esto venimos el día de hoy. El texto que leemos, hermanos, dice así, Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por el hombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ágape, amor, ágape, y que seáis, versículo 18, plenamente capazes de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel, versículo 20, y aquel, mis hermanos, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, en todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Hermanos, mira, este texto es un arrebatamiento, una explosión de adoración, que en Cristo, hermanos, se reúne toda la familia, de arriba y de abajo, del cielo y de la tierra. Toda la familia de Dios está unida en Cristo. ¿Decimos amén? Ahora escuchen esto, yo no tengo tiempo de ir demasiado profundo, pero tengo que abrir la ventanita. Hermanos, estamos caminando de un Edén a otro Edén. Y del Edén, hermanos, viene la belleza de la ley de Dios, incluyendo el santo sábado, del Edén. Y del Edén, mis hermanos, viene también la dieta original. Y del Edén, mis hermanos, viene otra luz, que es la familia. ¿Usted ya ha observado que el enemigo está atacando todas esas tres áreas? La ley de Dios, la dieta y la familia. Hoy, hermanos, quisiera hablar un poquito de la familia. Porque estamos, hermanos, dando una serie de temas sobre la verdadera educación. Y la verdadera educación, hermanos, menciona, yo ya he leído varios textos, aquí tengo el libro Educación conmigo, ¿no? Bueno, y yo quisiera, hermanos, promocionar cada culto, hermanos, promocionar esos libros. Ahora tengo un otro nuevo, que apenas saqué el invólucro, el plástico que estaba cerrado, está nuevo, brillando todavía, Fundamentos de la Educación Cristiana. No he leído todavía este libro, hermano. Estoy aquí esperando una oportunidad para estudiar más profundamente este libro. Mira, mis hermanos, tengo otro aquí que es lo que siempre comento con ustedes, ¿no? Para que lean. Este aquí, mira. Estudios en Educación Cristiana. Este es de Sutherland, el director de la Escuela Magis. Este libro es poderoso y tiene mucha luz este libro.
Así que aparte del libro Educación de la Hermana White, Fundamentos de la Educación Cristiana, mi esposa ahora está dando en la clase de salud mental, está dando los temas basados en el libro, hermanos, que son 2 tomos. ¿Cómo se llama? Mente, carácter y personalidad. Hermanos, perdón, así es, ¿no? Los 2 tomos. Mente, carácter y personalidad, así es. 2 tomos. Hermanos, estos 2 libros son poderosos. ¿Por qué? La mente, hermanos, es un poder muy grande, tanto para bien como para mal. Y de ahí, hermanos, la Biblia ya lo dice en el libro de Proverbios, así como piensa, así es. Si usted dice no puedo, pues no puede. Pero si usted dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ahí su voluntad llega a ser, dice la sierva del Señor, onipotente. Cuando, hermanos, entendemos este poder que nos fue colocado a nuestra disposición, y eso no es brujería, eso no es espiritismo, esto, mis hermanos, es la conjugación del poder humano con el poder divino, perdón, la voluntad humana con el poder divino. Esto, mis hermanos, hace con que la voluntad del ser humano sea invencible. Por eso, hermanos, que tenemos que aprender la verdadera educación, que es despojarnos de este elemento, hermanos, egoísmo, orgullo, vanagloria, y el yo, y el yo, y el yo, y permitir que Cristo, mis hermanos, asuma el control, el comando a través de la gracia, que es el poder del Espíritu Santo, para guiarnos en la restauración de este ser caído. Hermanos, nosotros somos criados con un propósito glorioso. Y aquí tengo un libro, hermanos, que es el libro La Historia de la Redención. Este librito, hermanos, tiene la historia de la caída. Este librito, mira, la historia de la redención. Aquí tiene la caída del ser humano. Y dice, mis hermanos, que tan pronto el ser humano cayó en pecado, hubo una tristeza tan grande en el cielo. Hubo un silencio tan grande en el cielo. Porque la raza humana, mis hermanos, no era un juguete así a las manos de Dios. A ver, vamos a jugar de criar un ser. No, el ser humano fue criado a la imagen y semejanza de Dios. Y de haber caído en el pecado, mis hermanos, Dios pudiera tomar otro rumbo, pudiera haber destruido la raza humana y empezado otra vez a criar seres más fidedignos. ¿Pero lo hizo Dios así? No. Dios creó un plan que nunca Lucifer, que ahora es Satanás, pudo imaginar, hermanos. Dios siguió el plan de él. Y qué triste, mis hermanos, de que cuando analizamos cómo fue entrando el pecado de manera paso a paso, no podemos entender y mucho menos explicar. Eso sería justificar el pecado. Pero la sierva del Señor dice en este libro la historia de la redención así. Adán lamentó que Eva se hubiera apartado de su lado, pero ya estaba todo hecho. Debía separarse de aquella cuya compañía tanto amaba. ¿Cómo podía permitirlo? Su amor por Eva era intenso. Y totalmente desanimado resolvió compartir su suerte. Razonaba que Eva era parte de sí mismo. Si ella debía morir, moriría con ella, porque no podía soportar el pensamiento de separarse de ella. Le faltaba fe en su misericordioso y benevolente Criador. No le ocurrió que Dios, que lo había criado del polvo de la tierra para hacer de él un ser viviente hermoso, y había criado a Eva para que fuese su compañera, la podía reemplazar. Pero si usted sigue leyendo, le hago una pregunta, hermanos. ¿Vendría Jesús, aunque fuera apenas Eva que pecaría, que cayera en pecado? Sí. La Biblia dice, hermanos, que aunque hubiera un solo pecador, el Señor hubiera venido por amor a su Hijo perdido. Por tanto, mis hermanos, el sacrificio de Cristo, la Biblia llama el misterio de la redención. ¿Por qué misterio? Porque es tan profundo, hermanos, tan tocante, que llega para nosotros ser más allá de nuestra comprensión. Es un misterio. De ahí, hermanos, que hay una familia que Dios quiere ahora levantar.
Y Dios va a restaurar todas las áreas, hermanos, la dieta original, la ley de Dios, incluyendo el sábado, y Dios va a restaurar la familia. Yo quisiera hablar hoy de manera rápida, hermanos, sobre la familia, y voy a hacerlo en una hora. En una hora terminamos porque tenemos mucha actividad a la tarde. Entonces, vamos, hermanos, mirar que la psicología analiza, hermanos, que hay como muchos tipos de familias. Pero todas las familias de los humanos somos una familia disfuncional, somos una familia tóxica, somos una familia de seres rebeldes, somos una familia de seres depravados, no importa cuán buenos seamos, somos una familia caída. Pero Dios, mis hermanos, tenía un plan, y un plan bonito, un plan hermoso. Cuando yo voy a este libro, hermanos, el libro de Génesis, en esta Biblia que tengo, que es la Biblia de estudios, mira el primer comentario sobre la familia que tengo, mira lo que dice aquí. Para repoblar el cielo después de la prueba. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. Si hubiese soportado la prueba, hubiese instruido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad, su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter había sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. ¿Para qué Dios crió la familia humana, hermanos? Para unir con la familia del cielo. No más que debíamos pasar por una prueba primero, por eso nos crió aislados. ¿Y por qué Dios nos colocó tan lejos allá de la familia del cielo? Nos colocó, si usted mira nuestra galaxia, a dónde estamos ubicados, ahí, hermanos, estamos en el medio del nada. Todo oscuro, todo vacío, estamos aislados. Porque Dios creó tan lejos la familia humana. Porque Dios quería que primero pasara la prueba. Había una rebelión en andamiento. Estaba, mis hermanos, un levante. Estaba, mis hermanos, un ser tratando de engañar a todo el universo. Y Dios sabía que el universo tenía madurez. Pero aquella familia humana no, eran como bebés. Apenas habían sido criados. ¿Entendieron esto? Porque aquí dice, acabo de leer, que le faltou fé em Adão, confiar em el Senhor. E por que Adão não tinha fé? Porque é difícil, hermanos, eu agarrar um bebê como Max, que aqui está, que tem 3 anos, vai completar 4 anos, e eu quero que ele entenda de Deus, pois como ele não tem madurez todavia de poder discernir coisas tão grandes, tão eternas. E Adão era como um bebê, estão comigo? Adão não foi criado adulto, hermanos. Ele abriu os olhos e tuvo que aprender. Ele tuvo que aprender a conhecer o Senhor, conhecer a natureza, conhecer os ángeles, conhecer a lei de Deus, conhecer o governo de Deus. Adão não foi criado assim um ser adulto maduro. Ele era como um bebê, aunque tinha corpo de adulto. Adão e Eva foram criados para serem o modelo de la criação e eles deviam conhecer ao Senhor. Por isso Adão não pudo passar a prova e o inimigo, hermanos, não tinha todo o tempo de tentarlos. Era apenas uma prova sencilla: não comam este fruto. Hermanos, e de aí então, abandonou Deus seu propósito original? Não. Deus não abortou o plano. Deus todavía, mis hermanos, aún está ahora, dando ahora más que todo, mis hermanos, un espetáculo al universo, mis hermanos, porque Deus não abandonou su plan. Él sigue, hermanos, con la misma idea de salvar la familia humana. ¿Decimos amén, hermanos? Ahora escuchen esto. Cuando nosotros vamos a la profecía, eu tenho um anúncio, hermanos, perdona, não se deve interromper a predicação, é antiético, pero
yo no puedo quedar callado, hermanos. Es que ya marcamos el congreso para octubre. A la tarde voy a dar más información, pero nomás que quiero decir, hermanos, ya tenemos un grupo de oradores para octubre y vamos a estar hablando sobre la familia y la verdadera educación. Por eso metí el anuncio ahora al medio del sermón, porque es dentro de esta misma línea, hermanos. Nosotros ahora vamos a tener un congreso todo para estudiar este asunto. ¿Decimos amén? Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, entonces regresando al tema, cuando estudiamos, mis hermanos, la psicología, mis hermanos, menciona de diversos tipos de familias diferentes. Está bien, hay familias que uno es adoptado y otro que es una familia pues tóxica y otro no sé qué. Pero cuando vamos a la Biblia, hermanos, para el tiempo del fin, encontramos, mis hermanos, que hay apenas dos clases de familia. Y yo quisiera darle el tema de hoy, mis hermanos, empezando este tema de hoy sobre la verdadera educación, hablando, mis hermanos, de la familia real. Y al tiempo del fin, Dios va a tener una familia llamada los 144,000. ¿Decimos amén, hermanos? Ahora escuchen esto. ¿Qué es una familia? Bueno, a la luz del modelo bíblico, porque hoy, conforme las autoridades gubernamentales mundiales, ya hay casi más de 100 tipos de géneros. Pero la familia básica, mis hermanos, tenemos apenas papá, mamá e hijos. Amén. Para el mundo, hermanos, ya hay más de 100 tipos de géneros. Y hay gente, mis hermanos, que se mezcla con animales, con árboles, con naturaleza y de mil maneras. Pero para Dios, hermanos, en el plano original, hay apenas un modelo, mis hermanos, que es un hombre, una mujer, y de esta manera produce su descendencia. Y de esta manera Dios colocó la familia original. ¿Decimos amén? Ahora escuchen esto. Dios, hermanos, crió a Adán y Eva para serem hijos e hijas de Dios. Yo ya no tengo más tiempo de leer muchos versículos de la Biblia, porque cuando encontramos la lista de genealogía, esto nos aburre, ¿no? Nadie le gusta leer así, y este era hijo de aquel, y engendró este, y engendró aquel, y uno piensa, ¿para qué voy a estar leyendo esto? Pero mis hermanos, ¿cuál es la razón de la genealogía? Es para entender que nuestra raza vino de Dios. Adán fue criado por Dios y era hijo de Dios. Amén. No venimos del mono, no venimos de una explosión cósmica. Hay un Dios, hay un Padre, hay un responsable, y la Biblia lo llama, mis hermanos, de mantenedor. Él no solamente crió el ser humano, pero mantiene el ser humano. Entonces, mis hermanos, cuando miramos en la Biblia, hay dos tipos de familia al tiempo del fin. Un tipo de familia, mis hermanos, es lo que nosotros debemos perseguir para ser parte de la familia de Dios o parte de los 144,000. Cuando usted va al libro de Malaquías, abra la Biblia. Aquí termina el Antiguo Testamento, Malaquías. Ahora escucha cómo termina el Antiguo Testamento. Dice así, capítulo 4 de Malaquías, dice así, hermanos, versículo 2, Malaquías 4:2, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sin duda, hermanos, esas palabras son palabras escatológicas. Jesús está hablando que Él va a venir en poder y gloria, y que su pueblo va a mirar como Él va a destruir el pecado y la raíz y las ramas, dice los versículos anteriores de este capítulo, y caminaremos sobre los impíos, porque ellos se harán como ceniza, y ahí a la vez que caen en la tierra, son ceniza, y la tierra va a ser recriada, y los justos estarán caminando sobre los impíos. Pero ahora escucha esto, dice versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, versículos 5 y 6, y aquí yo os envío, ¿a quién, hermanos?
el profeta Elías, antes que venga el gran día de Jehová, grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiere decir que Dios promete, hermanos, a las últimas palabras del Antiguo Testamento, Dios promete antes de la venida del Señor restaurar las doctrinas del Edén. Decimos amén, hermanos. Las doctrinas del Edén, la familia, la dieta, el santuario y la ley de Dios. Por tanto, la obra de Elías, hermanos, es restaurar entre todas las cosas, restaurar la familia. Y yo estoy mirando, hermanos, y los que me miran por la televisión, por un video, nunca y nunca, nunca antes el enemigo ha golpeado tan duro la familia como ahora en nuestros días. ¿Cierto, hermanos? ¿Sí o no? Hay gente, hermanos, que ahora vive en una familia donde ya no se relacionan, nomás comparten la casa. Los hijos entran en su recámara, los padres no tienen permiso de entrar ahí. La pareja, uno duerme en una recámara y otro duerme en otra recámara. Hermanos, la familia está siendo atacada como nunca antes en ningún tiempo anterior. Por tanto, hermanos, en este ministerio, nosotros tenemos que tomar una decisión de salir, hermanos, puerta por puerta, casa por casa, ayudar a la gente, hermanos, que quiere saber cómo mejorar su salud, su vida espiritual, pero también, hermanos, también cómo levantar o reconstruir su familia, porque es una promesa que bíblica para el tiempo del fin. Decimos amén, hermanos. Hermanos, ¿ustedes creen que esto es algo importante o pegué la cabeza y estoy inventando esto? Usted no puede ser feliz si usted no puede descubrir cómo vivir en familia. Por eso, hermanos, que Dios nos da el privilegio de sermos bautizados, porque muchos de nosotros, como pasó conmigo, en algún momento vamos a perder nuestra familia terrenal, carnal. Por eso Dios nos abre otra puerta para que entremos en la familia espiritual o la familia celestial. ¿Decimos amén, hermanos? Ahora escuchen esto. Yo hablé que en la tierra va a haber dos tipos de familia cuando venga el Señor. La primera aquí está. Dice así, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Y por qué que el Espíritu Santo tiene que venir, hermanos, con este mensaje del tercer ángel al alto clamor para reconstruir las relaciones? Porque están ¿cómo? Cortadas. ¿Cuántos de los hijos ya no hablan con los padres? ¿Cuántos de los padres ya no hablan con los hijos? Hoy, hermanos, la tecnología, todos estamos cada cual en un mundo diferente. ¿Cuántas parejas están a la misma cama y cada cual en su mundo con su celular y ya no se hablan entre sí? Estamos, mis hermanos, rompiendo los lazos de toda manera, los lazos de familia. Porque, mis hermanos, el enemigo ha colocado una trampa muy grande a nosotros. Y de esta manera, hermanos, nosotros ya no conocemos nuestra familia. Esta semana, hermanos, yo he leído bastante este libro, Hogar Cristiano, el Hogar Adventista, o hay otros nombres. ¿Cuál sería el otro nombre? Creo que son esos dos nombres, ¿no? Hermanos, ahí está el plan del Señor para nosotros en esta hora. Pero hay otra familia que va a ver a la tierra al tiempo del fin. Y podemos leer en el libro de Lucas, hermanos, capítulo 21. San Lucas, capítulo 21, versículo 16. Y dice así, hermanos, que otra familia va a haber ahí en la tierra antes que venga el día del Señor. Una está en Malaquías, la otra la encuentra en Lucas. Dice así el versículo 16. Capítulo 21 de Lucas, versículo 16. Mas seréis, ¿qué dice ahí? Entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Dos familias estarán en la tierra cuando Jesús venga. Un grupo que estará muy unido, porque el cimiento que los une es el poder de Elías, el poder del Espíritu.
y la otra familia, mis hermanos, habrá tanto odio que se estarán entregando y se estarán matando unos a los otros. Queridos hermanos, yo fui a la escuela y un día regresé a mi casa. Ya mucho tiempo que no regresaba y fui de visita, y entonces mi abuelo sentó cerca de mí y mi abuela estaba haciendo una comida especial porque su nieto ahí estaba, yo estaba visitando. Y él estaba tomado, él tomaba mucho, él era borracho. Y ella se incomodó tanto con él porque no me dejaba hablar con ella, que agarró, hermanos, así un banquito así como este, una silla, y le arrojó a la cabeza que él, con el golpe de esta silla, hermanos, se cayó abajo de la mesa. Nunca me salió de mi cabeza esta escena. Los dos ya descansan, ya no viven, pero nunca me salió de mi cabeza esta escena. Hermanos, la familia en el Edén era para ser un modelo del cielo, un pequeño pedazo del cielo en la tierra, donde el mayor cuida del menor, donde el más sabio protege al más, no ignorante, pero el menos culto o más sencillo. La familia del cielo, hermanos, existe. Y la tierra, Dios quiere que el hombre críe una familia a la luz de la familia del cielo. Y la cabeza de la familia en el cielo es el mismo Dios. Él es el Padre, Él es el sustentador, Él es el mantenedor, y Él también da leyes, Él tiene reglas, Él tiene su gobierno. Una familia no puede funcionar si no hay reglas. Y de ahí, hermanos, entonces, que yo, cuando miré aquel cuadro de mi abuela que pegó, mi abuelito, él, mis hermanos, cayó ahí como un trapo abajo de la mesa, me dio tanto duelo, mucho dolor en mi corazón, porque, mis hermanos, yo no solamente miré mi familia en pedazos o disfuncional, yo miré el cuadro humano, hermanos, ¿a dónde llegamos nosotros? Y usted va a decir, bueno, pastor, pero ellos no eran adventistas. ¿Y nosotros? ¿Qué somos nosotros? Porque a veces, hermanos, tenemos un rótulo de adventista, a veces tenemos una apariencia de familia, o hasta soñamos ser parte de una familia modelo, pero no logramos alcanzar, cumplir los propósitos que el Señor tiene para con nosotros. Una pregunta directa. ¿Usted es feliz? ¿Usted cree que ya ha logrado alcanzar el lugar que Dios diseñó para usted? Y aquí calificamos todos. Si usted es visita, usted puede ser padre o esposa o hijo. Todos tenemos que contestar a esta pregunta. ¿Estoy cumpliendo el propósito por lo cual Dios me crió? Hermanos, yo entré a la iglesia adventista, yo tenía 20 años y fui, hermanos, a una iglesita pequeña y me invitó a comer un sábado una pareja, pues yo no los conocía, y me fui con ellos. Y cuando llegué a aquella casa, no era una casa, una mansión, era una cabaña. Y cuando entré, hermanos, y que miré así, pues no había ni piso, era tierra. El piso de la cabaña era tierra, nomás que estaba, hermanos, como un espejo de tan limpio. El Señor como que colocaba agua y hacía así como un cimiento de tierra, pura tierra, pero quedaba limpio, liso, así quedaba bien bonito la manera como él hizo. ¿Y sabe cómo era el banco de la casa, hermanos, para sentarme? Era una tabla con 2 troncos de madera, ahí sentamos todos. Y tenía una silla vieja así, que era como el trono de la casa, me dieron a mí, que era la visita, y el Señor sentó, y los niños sentaron a sus piernas de él, y la hermana, hermanos, haciendo su comida, pero no tenía ollas comunes o bonitas, eran así como de metal oxidado, era lo más feo que había. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Y ya se pasaron, ¿qué? 43 años, pero nunca me olvidé. ¿Sabe qué me llamó la atención? No el banco, no el piso, no la comida, no las ollas. Lo que me llamó la atención en aquella familia era el amor de uno con el otro. 43 años y no puedo olvidarme
del amor de uno con el otro. La pareja, los hijos obedientes y una pobreza extrema. Y ahora, hermanos, desesperados, todos estamos a la carrera atrás del dinero, pensando que el dinero, que la fama, que el éxito nos va a traer la alegría, la felicidad. Cuando la felicidad, dice aquí la Biblia, hermanos, es cuando encontramos el sentido de nuestra identidad. Queridos hermanos, por eso yo tengo que predicar ahora y quiero hacer hasta un congreso sobre esto, la verdadera educación. Porque Satanás nos está robando dos cosas e com estas duas coisas, hermanos, nos dá um golpe certeiro e deixamos de existir e vamos ser destruídos. Número 1, que Satanás nos quer roubar nossa identidade. Identidade. Quem sou eu? Por que eu fui criado? Por que estou aqui? Quem me trajo à existência? Qual o propósito? Aí vem o segundo ponto. La missão. La missão. Se eu não tenho identidade e não tenho missão, eu não tenho razão de viver. Eu sou qualquer coisa, um número, qualquer coisa. Mas se eu tenho uma identidade, então, meus irmãos, se eu sei quem sou e qual é meu dever, qual é a missão, agora Satanás não pode derrubar-me, porque eu sei de onde vim, onde estou e para onde vou. Decimos amém, irmãos? Porque eu lhe dizia, hermanos, leamos este livro. Mira, eu não tenho em espanhol e minha esposa já lo comprou, mas não chegou todavia. Eu quisiera ter este livro hoje à mão, mas tenho em inglês, porque minha esposa lê inglês. Este aqui, meus hermanos, Child Guidance, Condução del Niño. Oh, meus hermanos, ninguno, jamás ningún adventista deveria ter hijos sem ler primeiro este livro. Ok? Assim de sencillo. E eu pudiera gastar horas e horas e horas aqui, hermanos, falando deste livro, Condução del Niño, porque a sierva del Senhor, hermanos, menciona muitas experiências que quando em la tierra Deus tinha um plano para algum niño, ele agarrava el ángel mais poderoso del cielo, mais destacado del cielo, e dizia: vá com esta pareja, vá com esta família, vá com esta persona, e guia os passos como tem que ser criado este niño. Não era qualquer ángel e qualquer mensagem, meus hermanos. Para nascer um niño em este planeta, para servir ao Senhor, devia ser seguido em regras e um plano preciso para que aquele niño pudiera ser ungido desde o ventre, porque Satanás estaria à la espreita, à la espera para atacar aquele niño e descarriá-lo de seus planos de Deus. Queridos hermanos, então, um niño, quando vem a este mundo, como Adão e Eva, tem que aprender. Disciplina, mis hermanos, é parte do plano divino para unir a família terrenal, humana, com a família celestial. Pero que sabemos nós outros hoje de domínio próprio? O niño tem que aprender a dominar-se. E quando um niño não aprende a dominar-se, nunca vai aprender a dominar a outros. Quando tem um cargo ou um puesto, vai ser um tirano, vai ser qualquer coisa, menos do que Deus espera. Quando o niño não tem domínio próprio, nunca pode, aunque tenha 80, 100 anos, nunca vai poder ser temperante, porque domínio próprio é como um freno em um carro, e um carro que vai em alta velocidade, quanto mais velocidade tem, mais é o risco de explotar e destruir-se. Portanto, hermanos, domínio próprio, diz a Bíblia, em livro de Gálatas, é o fruto do Espírito. Então, temos que aprender o domínio próprio. E que dizer de la obediência? Diz o livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9, que Jesus se hizo hijo, e como hijo aprendeu que? La obediência para ser que? El autor e consumador de la fé para nós outros. Ele é o modelo. Ele teve que aprender como nós outros, para um dia sentar-se ao trono e dizer: oh, você não obedeceu? ¿Por que não? Pois eu fui como você e obedeci. Então, hermanos, ele agora vai poder ser nosso juez, porque então nós não podemos ir ao céu e dizer: bueno, como eu ia obedecer se eu era pecador? E ele vai dizer: bueno, pues eu entrei
a los zapatos que usted usa y obedecí. Entonces él aprendió la obediencia y obedecía a su mamá, obedecía a su padrastro y él obedecía las reglas. Y de esta manera ahora Jesús es el modelo y es el ejemplo para todos los hijos de la familia humana. ¿Decimos amén? Aprendió la obediencia y ahora él puede ser el juez. Pero hay algo más que un niño tiene que aprender. Es la reverencia. Hermanos, nosotros somos por naturaleza irreverentes. Hermanos, yo pudiera gastar horas aquí hablando de esto. Miren, lean este libro, El Conducción del Niño. Hermanos, no venimos a este mundo sabiendo ser obedientes, teniendo dominio propio, siendo reverentes. Nosotros venimos, hermanos, descarriados. Ahora tenemos que entrar en esta escuela. Por eso, hermanos, el 30 de julio queremos abrir una escuela de profetas para ayudar a guiar nuestros jóvenes, nuestros niños en este camino que el Señor espera, para que podamos ser parte de la familia celestial ya ahora y ser parte de la familia real para componer los 144,000. ¿Por qué, mis hermanos? Escuchen esto. Aquí tengo un libro llamado Evangelismo. Evangelismo, a la página 508 de este libro. Evangelismo. Mira lo que dice la sierva del Señor, página 508, dice así: multitudes se unirán al ejército del Señor. El título, ¿no? Muchos serán vistos corriendo de aquí para allá, impulsados por el Espíritu de Dios para llevar la luz a otros. La verdad, la palabra de Dios es como fuego en sus huesos y los llena con un deseo ardiente de iluminar a los que están en tinieblas. Muchos, aún entre los indoctos, ahora proclaman las palabras del Señor. Ahora escuchen esto, lo que sigue hablando. Los niños son impulsados por el Espíritu para ir y declarar el mensaje del cielo. ¿Quiénes participarán, hermanos, del último grupo de obreros al tiempo del fin? ¿Quién? Evangelismo, página 508. ¿Quién? Los niños. Ahora le hago una pregunta. ¿Cómo un niño rebelde, como un niño desobediente, como un niño inquieto, como un niño que no sabe nada, va a predicar? No puede. Por tanto, hermanos, si Daniel algún día, cuando llegó en Babilonia, que tenía 15 años, y cuando ingresó a la corte, que tenía 18 años, porque tuvo 3 años de estudiar a la Universidad de Babilonia, como él no fue influenciado, como él no le cambiaron su carácter, como no le lavaron el coco, como decimos, porque Daniel tenía principios religiosos. Entonces, mis hermanos, ahora lo que debemos hacer es aprender cómo educar a un niño. Y se educa a un niño, hermanos, como Dios nos educa a nosotros. De ahí que vamos a hacer muchos temas al futuro, y este congreso en octubre va a ser del 27 al 31, porque 31 de octubre es el día de Halloween, es cuando la gente no trabaja, es un día festivo. Vamos a tener un final de semana largo estudiando estos temas de verdadera educación, cómo preparar nuestra familia para ser parte del ejército de este grupo de los 144,000 al tiempo del fin. ¿Decimos amén? Y hermanos, y cuando usted sigue leyendo, ya no voy a seguir leyendo, pero dice que el Espíritu va a venir con tanto poder, el Espíritu, y dice, multitudes recibirán la fe y se unirán a los ejércitos del Señor. Y Dios tiene planes para incluir mi hijo y mi hija en esta obra que Él quiere hacer al tiempo del fin. ¿Decimos amén, hermanos? Ahora escuchen esto. Pero ¿cómo voy a educar mi hijo, mi hija? No podemos, hermanos, apenas pensar que viene el Espíritu así y una magia y ahora los niños empiezan ahora a predicar. No, esa es una preparación, esa es una escuela. Entonces, hermanos, el libro Primeros Escritos, ahí lo tienen, dice que debemos poco tiempo ahora para desaprender todo lo que aprendemos de manera equivocada y poco tiempo para aprender correctamente cómo debemos conducirnos para este momento, hermanos, de crisis. Ahora viene otro libro. Estoy promocionando libros aquí, ¿ok? Este libro es el Hogar Cristiano, o el Hogar Adventista. En portugués decimos Lar Adventista. En inglés dice The Adventist Home. Este libro, hermanos,
Esta semana estuve mirando y yo he fallado en muchas áreas. Y por eso, mis hermanos, tenemos muchos problemas. La Biblia es la base. Yo no estoy en contra de la Biblia porque uso bastante el Espíritu de Profecía, pero el Espíritu de Profecía es la luz para esta hora. Y yo me gustaría de hacer un llamado. Mi esposa ya ordenó, ya compró los libros en español porque de ahí podemos estudiar juntos. Tenemos muchos problemas en nuestras casas, en nuestras familias. ¿Por qué, mis hermanos? Primero, porque somos pecadores. Número dos, porque venimos de familias distintas. Y aquí hay un otro problema. No yo y mi esposa, que somos los dos brasileños, pero hay muchos hermanos que a veces un mexicano que casa con una guatemalteca o un hondureño que casa con una salvadoreña. Entonces, aparte de que somos pecadores, ahora hay diferentes culturas o diferencias culturales. Entonces pelean por la comida, pelean por la familia, pelean por un montón de cosas, porque nuestra cultura es como por decir, como se dice una parte cuando tiene que acoplarse a la otra, amalgamar. Entonces, hermanos, es un proceso y a veces no soportamos la presión, la tensión es muy grande. Y ahí empieza, hermanos, una base donde que muy pocos pueden permanecer juntos porque empiezan agresiones. Y las agresiones, hermanos, son terribles. Lo que quiero decir, hermanos, es que yo y mi esposa tomamos una decisión de leer este libro, El Hogar Adventista, Hogar Cristiano, juntos y orar. Porque, mis hermanos, nosotros tenemos que dar lugar al Espíritu Santo, pero no es una magia, así que vamos a estar cambiados como por decir, por un momento. Ese es un proceso y que debemos aprender. El Señor nos quiere enseñar que una parte, mis hermanos, tenemos los varones que hacer y otra parte tiene las damas que hacer para que podamos, mis hermanos, para que podamos alcanzar el propósito que el Señor nos quiere llevar, para que podamos educar a nuestros hijos en el camino del cielo. Entonces, mis hermanos, aquí es donde que ahora no sé por el tiempo, hermanos, ¿qué hago? Porque a la tarde hoy no tenemos el tiempo, pero creo que vamos a tardar casi un mes para traer ese tema otra vez, porque yo veo que tengo muy poco tiempo para mucho que debemos hablar. Vamos por parte entonces, hermanos, con este libro, El Hogar Cristiano o El Hogar Adventista. Primera cosa, hermanos, que los hombres y las mujeres somos distintos. Por decir, el hombre tiene una genética sencilla. Y el hombre tiene una genética así muy fácil. Cuando usted estudia epigenética, hoy, hermanos, ya podemos leer los cromosomos y más que todos los genes, podemos conocer los genes. Y podemos ver, hermanos, que podemos decir que el hombre es como un carro popular. No sé si me entiende la palabra, es un carro sencillo. El hombre no tiene mucha complicación en su genética. Pero la mujer, hermanos, es altamente complicada la genética de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene muchas funciones que el hombre no tiene. Por decir, hormonales. La mujer tiene, mis hermanos, incluso en la propia Biblia, un propósito muy grande que la misma mujer no se da cuenta. Y de ahí, por eso yo le mencionaba, hermanos, que Satanás quiere robar la identidad del hombre y la identidad de la mujer. Y a la vez que ya no tenemos más identidad, perdemos la misión. Y al no tener ni identidad ni misión, ahora empezamos, hermanos, de manera perdida a buscar una razón para vivir. Y de ahí que muchos hombres están ahora, mis hermanos, queriendo asumir una identidad de mujer. Y muchas mujeres quieren asumir la identidad de un hombre. Ahora viene la pregunta de $1.000.000. Cuando esto pasa y que ya no sabemos quiénes somos, ni por qué estamos aquí, ni para dónde vamos, cuál es la razón de nuestra vida, ¿qué sobra para los niños? Entonces, mis hermanos, los niños, decimos así, voy a poner una buena escuela. Pero los niños no aprenden, hermanos, por escuchar. Es muy poca el porcentual. Un niño apenas alcanza mal y mal 30% de lo que le enseñan hablando.
la gran proporción, hermanos, del aprendizado de un niño, 70% más, es por ver. Porque el niño va a asimilar la vivencia, la experiencia, y de ahí va a modelar su existencia. Por eso los niños desde pequeños, ¿para qué eso? ¿Por qué eso? Hasta nos aburre los niños de tanto que pregunta y pregunta y pregunta, porque esta es la manera de ellos, hermanos, descubrirem su mundo, y ellos están mirando y se sienten curiosos. Semana pasada ya prediqué el primer tema sobre esto, y voy a estar predicando de esto, hermanos, que debemos ahora llevar rápido los niños a la naturaleza, porque ellos en la ciudad están mirando el outdoor, están mirando la música del vecino, están comiendo conforme la comida chatarra, y ahí, hermanos, más que cualquier otro peligro, metemos dentro de nuestra casa, mis hermanos, las trampas de Satanás. Yo tengo esta Biblia aquí, que es la Biblia de estudio. Mira, aquí dice así la sierva del Señor, hermanos, al libro de Jueces. Si alguno tiene la Biblia de estudios, abra ahí en el capítulo, a ver aquí el libro de Jueces. Mira lo que dice la sierva del Señor al respecto de traer, hermanos, personas que no son convertidas, o que sean aún familiares, pero que entran a nuestra casa. Mira, el capítulo 2, dice así el versículo 2 de Jueces. Bueno, leemos el versículo 1, Jueces 2, 1 y 2. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Miren las palabras, hermanos. No hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? En otras palabras, el Señor está diciendo: mira, yo desarraigo, arranco esta gente mala y ustedes van a morar ahí, pero no hagan pacto con ellos. Ahora, mis hermanos, el comentario del Espíritu de Profecía de este versículo que acabo de leer, la hermana Juan menciona que nosotros tenemos parientes mundanos, parientes familiares impíos. Claro, los amamos, los queremos, ¿no? A veces son los mismos padres o hermanos carnales o primos, ¿no? Y los traemos a nuestra casa, o hasta mismo un amigo de la calle y los metemos dentro de la casa. Ahora leo el texto, el comentario, dice así: no es nada seguro que los cristianos elijan la compañía de los que no tienen relación con Dios y cuya conducta es desagradable para Él. Sin embargo, ¿cuántos profesos cristianos se atreven a entrar en terreno prohibido? Muchos invitan a sus hogares a parientes que son vanidosos, frívolos, impíos, y con frecuencia el ejemplo, la influencia de ellos, de estos visitantes religiosos, produce impresiones duraderas en la mente de los niños del hogar. Y si sigo leyendo aquí, hermanos, menciona de que esa estrategia de Satanás funciona, porque los niños, sigo leyendo el texto, está largo el texto, dice más adelante, casi imperceptiblemente, mira la palabra, imperceptiblemente, es como que muy así, dice así, casi imperceptiblemente, la juventud aprende a amar la atmósfera corrupta que rodea a los impíos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos modales, tenemos amigos, tenemos cosas como la televisión y la comida del mundo, y todo eso, hermanos, va modelando nuestra vida de familia. Dice así, hermanos, que nosotros debemos refrenar esta conducta para poder tener una familia conforme la familia del cielo. Entonces, mis hermanos, leyendo este libro, yo quisiera hacer, hermanos, un énfasis
¿cómo podemos nosotros mejorar como familia? Porque de nada sirve hablar negativo, negativo, negativo. Tenemos que saber cómo mejorar, y yo por años estoy pidiendo al Señor, ayúdame Señor, pues yo soy padre, y yo soy esposo, y yo soy pues el líder de la familia. Y hoy no quiero dar mucho énfasis al varón, porque aquí tenemos mucho material para predicar al respecto de la función del hombre. El hombre, mis hermanos, fue colocado como el cabeza y sacerdote del hogar. Y de ahí, hermanos, que cuando el hombre es el cabeza o sacerdote del hogar, él tiene que establecer, hermanos, las reglas, pero no que él inventa, dice, bueno, mi familia yo quiero que sea así. No, él tiene que establecer las reglas de Dios. Por eso la Biblia dice allá en Josué 24:15, ¿quién conoce este texto? Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces no es el hombre que pone las reglas ¿quién pone? Es Dios. Pero el hombre tiene que aplicar las reglas. Entonces alguien va a decir así, no, esto de reglas, esto no funciona. Entonces, hermanos, son dos extremos. O somos demasiado liberales, o somos demasiado fariseos. Y el farisaísmo, hermanos, también es tan destructivo, peor que el mismo liberalismo. Entonces las reglas, mis hermanos, ellas se aplican al hombre, a la mujer, a la esposa, al marido, a la esposa y a los hijos. Y los niños tienen que aprender, hermanos, por observación. Los niños tienen que aprender por ejemplo. Por eso en Juan 13:15 Jesús dijo así, ejemplos he dados para que como yo los hizo, hagáis vosotros también. Entonces, mis hermanos, los hombres, para aplicar reglas en su casa, deben primero conocer las reglas y vivenciar las reglas. Entonces, mis hermanos, de ahí que los niños, al aprender de esta manera, serán guiados de manera correcta, de manera como Dios espera que lo hagamos. Entonces aquí dice así la sierva del Señor, hermanos, en este libro, que debemos cultivar la ternura, la afección y el amor como base de nuestras relaciones. Entonces las reglas, ellas tienen que estar cimentadas en una relación de amor. Yo fui a la Biblia, hermanos, mirar, porque Dios también tiene reglas. El gobierno de Dios tiene una ley y la encontramos, pues todos las conocemos, al capítulo 20 del libro de Éxodo. Pero mira, mis hermanos, cuando Dios va a dar la ley de Dios al monte Sinaí, mira las palabras, versículo 2, dice el versículo 1, primero, 21, y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Entonces de ahí ahora al versículo 3 adelante empiezan los 10 mandamientos. Pero lo primero que encontramos cuando Dios va a dar reglas y el Padre debemos imitar a Dios, antes de dar una regla debemos decir quién somos. Por decir, el Padre tiene que ser no solamente la autoridad, pero Él tiene que ser el proveedor, pero no solamente de pan y agua o de una casa, un techo, pero Él tiene que ser un proveedor de una relación. Y de ahí, hermanos, que yo necesito aprender del Señor. Yo soy tu Dios. Usted puede confiar en mí. Hermanos, la mayoría de nosotros, los varones, los hijos no confían en nosotros. Los hijos no nos respetan. Los hijos no nos obedecen. La mayoría de los hombres hoy, hermanos, tenemos este problema con nuestra familia. Nuestros hijos no nos siguen. La mayoría de los hijos, hermanos, de los miembros de la iglesia, se van ahora al mundo. Cuánto dolor, hermanos. Yo estoy mirando esto por todo lado. Muchos hermanos hablan conmigo al respecto de sus problemas familiares. Y qué terrible para un pastor, un anciano, un líder de la iglesia, cuando su hijo adolescente ahora pone un anillo al nariz, a la lengua. Y fue criado aprendiendo la palabra de Dios. Fue criado en la escuela sabática, fue criado en los conquistadores. Y ahora creció y ahora ya tiene su adolescencia y empieza a colocar anillos. Otro día aparece con el cabello verde, rosado.
Y este padre, este líder de la iglesia no quiere ni que este niño aparezca a la iglesia, porque si usted ahora va a ser una vergüenza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo nuestros hijos? Por tanto, mis hermanos, cuando voy a la palabra de Dios, pues el reino de Dios tiene reglas. Yo puedo leer aquí los 10 mandamientos, pero es que antes de dar los mandamientos, Dios primero creó una relación con su pueblo. Yo soy, leí otra vez el versículo 2, yo soy Jehová tu Dios. Usted no necesita de ningún impío, de ningún pagano, de ningún ídolo, de nada. Yo soy todo para usted. Dios quiere crear una relación de amor con nosotros y nosotros, hermanos, debemos, para que nuestros hijos nos obedezcan, crear una relación de amor con nosotros, con nuestros hijos. Ahora escuche esto, cuando vamos a los mandamientos, hay algo que es interesante aquí, porque que el versículo dice al mandamiento del sábado. Hay un detalle ahí que me llama la atención, que es el versículo 8 al 11, ya que estamos en la ley de Dios, dice así, acuerda del día sábado para santificarlos, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, pero después dice así, no harás nada, ni tú, mira, el versículo 10, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero ahora viene la pregunta, ¿dónde está la esposa? Habla del hijo, del empleado, de un montón de gente, pero ¿dónde está la mujer? Claro, para Dios, la mujer y el hombre son uno. Tengo un librito aquí, hermanos, que sabe el futuro, voy a usar bastante ese texto. Aquí está, eventos de los últimos días. A la página 98 de este libro, dice así, es un texto que siempre usamos, aquí está el capítulo, la vida en el campo, ¿no? Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. Entonces, hermanos, por eso cuando vamos aquí a los 10 mandamientos, el Señor dice, mira, no haga nada, ni tú, ni tu hijo, ni el extranjero, ni el empleado, pero no habla de la esposa. ¿Por qué? Porque para Dios, hermanos, el hombre y la mujer, casados conforme el plan divino, ellos son uno. Por eso le decía que Satanás quiere robar nuestra identidad, porque hoy la vida moderna, uno está por un lado y otro está por otro lado. Ya no somos uno, ni en pensamiento, ni en planes, ni en propósito. Y ahora, mis hermanos, sin identidad, ¿cómo vamos a criar hijos que permanecen en la iglesia? Por eso, mis hermanos, entonces tenemos que redescubrir cuál es nuestra identidad, cuál es el plan original, porque el matrimonio, como acabamos de ver al inicio, viene del Edén, y Dios, mis hermanos, como dice el libro de Malaquías, quiere reconstruir la familia con el plan original. Por eso, mis hermanos, aquí es donde estamos fallando la mayoría, por eso el resultado son hijos rebeldes, hijos sin dominio propios, hijos desobedientes, hijos mundanos, porque ellos no tienen el modelo completo y correcto. Entonces, mis hermanos, en este momento, yo me gustaría de dar, hermanos, los temas que pudiéramos entender esto. Aquí dice así, hermanos, aquí tengo la cita en inglés, era la cita que tenía en español, pero como no tengo el libro, pues lo busqué en mi celular, pero ahora mi celular quedó allá grabando y no tengo el celular a la mano, y ni el libro en español, pero tengo el libro en inglés, ¿ok? The Adventist Home, la página 198. En español, si ustedes quieren buscar, está la página 177. Página 177. Não, talvez que você pudesse me ajudar a traduzir. Minha esposa habla inglês. Vem cá, por favor. Vem aqui comigo, por favor. Amor, vem aqui, traduz em espanhol para mim esse texto. Aqui esse texto, hermanos, vamos com calma, ok? Lê em inglês e eu vou traduzindo, ok? Aqui. Condução de niño. Não, rápido, lê aqui. Em inglês. The best way to educate children to respect their father and mother is to give them the opportunity
of seeing the father offering kind attentions to the mother and the mother rendering respect and reverence to the father. Uau, que tremendo, graças, Eu obrigado. encontro aqui. Página 177, agora. Não, já está. Hermanos, dice, la mejor manera, the best way. ¿Qué es la mejor manera? Es que no hay otra mejor. No existe otra manera mejor. Para que los niños aprendan a respetar padre y madre. Que la madre les dé la oportunidad a los niños, ¿no?, de ver el padre ofreciendo kindly attentions. Kindly quiere decir ser cortés, ser amoroso, ser amable a la esposa. Entonces, mis hermanos, hay una obra para el varón, que el varón como Dios tiene que atender a las necesidades de la familia y ser amoroso como Dios es amoroso con nosotros. Mira que Dios va a dar la ley de Dios y Él salva primero la iglesia. Él no va a dar la ley allá en Egipto, porque en Egipto están bajo el yugo de la servidumbre, de esclavos, no pueden guardar la ley. Y una vez que salva, ahora dice, yo soy tu salvador, yo soy tu criador, yo soy tu mantenedor. Por tanto, haga esto, y haga esto, y haga esto. Ahora da la ley, pero no termina ahí. Y dice así, hermanos, que la atención del padre para la madre y, ahora viene la segunda parte, y la madre rendiendo respeto y reverencia para el padre. Ahora le hago una pregunta, ¿cómo? ¿Rendiendo qué? Respeto y reverencia. ¿Qué es respeto y reverencia? Hermanos, este es uno de los textos más difíciles que he encontrado de la hermana White para entender. Porque dice, la primera parte está bien sencilla, ¿no? Que el varón tiene que dar atención a la esposa, dar atención kindly, quiere decir ser amoroso, ser atencioso, ser amigo, ¿no?, de la mujer. Eso está fácil de entender. Pero la segunda parte está bien complicada, porque la mujer tiene que dar al marido, ¿qué? Respeto. ¿Y qué más? Reverencia. Ahora viene la pregunta, ¿a quién se da reverencia en la Biblia? A Dios. Hermanos, pongan atención, no deje que el enemigo nos distraiga ahora con ningún pensamiento. ¿A quién el ser humano tiene que dar reverencia conforme a la palabra de Dios? A Dios. Pero la sierva del Señor está diciendo que la mujer tiene que dar respeto y, ¿qué más, hermanos? Reverencia a su esposo. Ahora escuchen, acabo de leer el libro Eventos de los Últimos Días, página 98, que el hombre, hermanos, que tiene un pedazo de tierra al campo, es considerado como ¿qué? Con la mujer, como reyes y reina. Entonces quedó muy claro, hermanos, esto. Cuando el hombre es amoroso con la mujer, atencioso con la mujer, así es el plan divino. Y esta es la mejor manera de criar un niño con la oportunidad de aprender el modelo correcto. El hombre no puede gritar, no puede pegar a la mujer. El hombre tiene que ser atencioso con la mujer, con sus necesidades. Ahora, mis hermanos, en cambio, si estoy leyendo bien, la mujer tiene que ser obediente y reverente con el hombre. Ahora yo le hago una pregunta, ¿y cómo funciona esto? ¿Que la mujer va a llegar así, va a postrarse delante del hombre? No, hermanos, es que los dos fueron criados como una sola carne. El hombre, acabo de leer en el Edén, no podía ver su vida sin Eva. ¿Se acuerdan? La historia de la redención. Él tomó la decisión, ella va a ser destruida, yo voy a ser destruido con ella, porque yo no puedo ver mi vida sin ella. Así era la vida de Adán con Eva, porque era parte de él. Pero hoy, hermanos, en el matrimonio ya no vemos uno como otro, parte de nosotros. Y por eso el hombre no le da a la mujer el cariño, la atención que ella necesita. Y la mujer, por su cambio, no le da al hombre la obediencia y mucho menos la reverencia. Hay casas
Hay familias que cuando el hombre llega del trabajo, el único que sale a recibirle con la colita así es el perro. Porque la mujer dice, ahí ya viene ese diablo. Los niños, como llegó un fantasma invisible, no le dan atención a su papá. Hermanos, el hombre necesita algo y la mujer necesita algo. Y cuando los dos encuentran que un suple la necesidad del otro, ahora los dos, ahora completos, pueden suplir lo que necesitan los hijos. ¿Están conmigo, hermano? Ahora el hombre no le da a la mujer lo que ella necesita y la mujer no le da al hombre lo que él necesita y por tanto los niños también no reciben lo que ellos necesitan. Un ejemplo, un modelo vivo. Entonces, hermanos, por eso les decía, tenemos que hacer este congreso. Si queremos ser parte de los 144,000 y que venga el profeta Elías a levantar las familias que están derrumbadas, necesitamos comprender nuestra identidad. Y ahora vamos a cumplir con nuestra misión, ser una familia, hermanos, ser parte de la familia del cielo, pero una familia unida aquí en la tierra. Entonces, hermanos, ¿cómo era el modelo original? El modelo original, hermanos, es que Adán y Eva pudieran contemplar el carácter amoroso de Dios y ellos pudieran cumplir el propósito original. Como Dios, hermanos, es el marido, pero Dios como marido, Él no encuentra la primera oportunidad cuando la mujer falló con Él y le mató o la echó fuera. El marido le dio amor, el marido le dice, venga, aquí está, dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces el marido tiene que estar con la mano extendida para ayudar a la mujer, dispuesto a levantarla. Y de ahí, mis hermanos, que la mujer tiene que aprender a obedecer al marido. Y el Nuevo Testamento dice, en el Señor, porque si el marido está con sus locuras, pues la mujer no está subordinada al marido cuando le hace seguir un camino equivocado. Pero en el Señor, la mujer debe obedecer al marido. Hermanos, y cuando hablo de esto, es una desgracia lo que está aconteciendo, hermanos, en el mundo adventista. Una vez conocí un colportor, quería consagrar su familia, y él quería traer, hermanos, la reforma pro salud, y cuando él salía a colportar, la mujer, hermanos, salía a comprar carne, y daba carne para los niños. Qué vergüenza, hermanos, hay muchas hermanas que no quieren colaborar con el varón, para servir al Señor. Por eso, hermanos, decía Josué 24, versículo 15, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, hermanos. Ahora escuchen esto. La primera parte es sencilla. Cuando el marido obedece a Dios, la mujer tiene que obedecer. Cuando el marido está andando el camino correcto, la mujer tiene que obedecerle. No es Dios, perdón, no es el hombre que quiere, es Dios que colocó que la mujer tiene que obedecer al hombre en el Señor. Pero no termina ahí, aquí dice así, que para producir el modelo completo, tiene que reverenciar el hombre, el padre de la familia. Entonces, ¿cómo que una mujer reverencia a su esposo? Es que ella no tiene que sentirse inferior para hacerlo, ella ya es la reina. ¿Me entendieron, hermanos? Ella no tiene que caer a sus pies del varón diciendo, mi rey, no. Ella ya es la reina, porque aquí la mayoría de las mujeres se rebela por causa del modelo del Antiguo Testamento, que el hombre iba adelante, la mujer venía atrás como un perro. No, hermanos, ese es un modelo fallo, no es lo que está diciendo la Biblia. Reverenciar el marido significa no rendirle adoración, pero significa, mis hermanos, erguer el marido, porque cuando la esposa ergue el marido y levanta el marido, entonces él se confirma en su identidad, y de ahí hace la copia para los hijos. Ahora escuchen esto. En este momento estamos fallando aquí, porque la mayoría de las hermanas son críticas de sus maridos. Este hombre que yo tengo, es que usted no vive con él. Muchas hermanas me dicen así, pastor, ya voy a divorciarme de mi marido. Pero hermanas, eso no es el plan divino. Claro, usted no vive con él, así me dicen muchas mujeres. Queridas hermanas, el hombre necesita que usted le eche para arriba. ¿Por qué? Porque usted es su costilla.
Quando você derrumba tu marido, como hizo minha abuela com meu abuelo, você se está hundindo. Cada vez que você ataca a tu esposo, você se está enterrando. Porque você está em um nível igual com ele. O Senhor criou a mulher de sua costilla. E de aí que os niños, quando vêm, mis hermanos, o modelo irregular, vão tomar provecho. Hermanos, então, miren esto. Quando a mulher coloca a seu esposo para arriba, ele vai ter maior confirmação de sua identidade, porque o homem, hermanos, necessita de la mulher desde pequeno. Por isso que a madre tiene, mis hermanos, que hacer copiar el modelo completo y correcto para el hijo, porque cuando el niño varón mira que su mamá no trata bien su papá, él automáticamente, mis hermanos, tiene un modelo torcido para él mismo. Por eso el hombre es al revés. El hombre tiene que abrazar a su hija y colocar en ella que ella es amada. El varón tiene que abrazar a su hija y decir, mira, yo te amo mucho y yo te quiero mucho y voy a estar siempre con usted, porque ella va a crear una identidad. Y si esta niña no tiene la identidad del abrazo del padre, no confía en los varones y no va a poder tener un hogar correcto al futuro, equilibrado como Dios diseñó. Entonces las madres tienen que acercarse a sus hijos y mostrar esta confianza a su hijo en su padre, para que él pueda ser un niño con una personalidad de hombre, y de esta manera él ve que la familia es el modelo correcto. Y por eso, hermanos, hoy tenemos muchos problemas en la iglesia, porque nadie nos enseña esto. Y de ahí, cuando una mujer está atacando al marido, lo derrumba. Este hombre no sirve para nada, este hombre es un irresponsable, mira que usted siempre mete las patas. Y cuando los niños están escuchando esto día con día, lo que pasa, mis hermanos, es que los niños piensan, mi papá es un nada, yo no le voy a respetar. Entonces derrumba la familia, destruye la familia. Entonces, mis hermanos, en este momento, yo acabo de leer en el libro de Lucas, pero pudiera leer en Marcos 13 y Mateo 24, de que a la hora final, muchos hijos van a atacar y entregar a sus padres. Y hoy estamos mirando eso, hermanos, que hay muchos hijos que están hasta matando a sus padres. Llegamos al colmo de que los mismos hijos están matando a los padres y los padres matando a los hijos, porque se ha desaparecido el amor, ya hay puro odio, puro ataque dentro de la familia. Y de ahí que la palabra de Dios, hermanos, coloca para que podamos salir triunfantes dos cosas: amar y perdonar. Amar y perdonar. No importa quién sea mi familia. Ya tengo nomás 3 minutos, tengo que terminar, hermanos. No importa quién sea mi familia. Dios tiene poder para reconstruirla. ¿Decimos amén? Queridos hermanos, yo decía que la genética de la mujer es muy complicada, porque la mujer tiene 2 funciones que el hombre no tiene. El hombre es la cabeza, si entendemos como Cristo es la cabeza, dice la Biblia. Pero la mujer tiene una tarea que el hombre no tiene. La mujer tiene la tarea de ser la ayudadora del hombre. No la criticona, es la ayudadora del hombre. Y número 2, la mujer tiene otra tarea que el hombre jamás pudiera tener. Es procrear la raza. Queridos hermanos, qué gran privilegio ha dado el Señor a la mujer. Si tuviera más tiempo, yo iría a la Biblia, hermanos, para mostrarle que Satanás no es un tonto, es un querubín súper inteligente. Y si usted va al libro de Génesis, no ataca al hombre. Y si usted va al libro de Apocalipsis, no ataca al hombre. ¿Ataca a quién? A la mujer. ¿Y usted cree que el enemigo va a dar un patazo a un perro muerto? No. Él sabe que Dios ha dignificado a la mujer con altos cargos en el plan de creación y redención también. En Génesis tenemos el plan de creación y Satanás atacó a la mujer. Y si va al capítulo 12 de Apocalipsis, el plan de redención y Satanás otra vez ataca a la mujer. ¿Y por qué no ataca al hombre? Porque la mujer, Dios ha dado, mis hermanos,
un ministerio especial. El hombre tiene actuación e influencia sobre los niños, claro que sí, pero la mujer mucho más. Una mujer puede alcanzar el más íntimo del corazón de un hijo como jamás un hombre puede hacerlo. Queridos hermanos, el Señor en este momento nos quiere regresar nuestra identidad. Dios nos quiere regresar nuestra identidad. Que el hombre sea el sacerdote de la casa. Que la mujer, mis hermanos, sea la ayudadora. Que la mujer esté al lado del varón para mantener esta realeza. Porque Jesús va a levantar, mis hermanos, ahora en el planeta de tierra, una familia real que alcance la pureza, la santificación, que alcance, mis hermanos, un nivel superior, porque el libro de Malaquías lo promete, que antes que venga el gran y terrible día del Señor, Dios va a tener familias en la tierra, como la familia del cielo. ¿Decimos amén? Hermanos, yo estoy leyendo, porque de nada sirve nomás así, decir así, ay, yo voy a mejorar mi familia. No, yo estoy leyendo. Ordenamos este libro, El Hogar Cristiano. Vamos a estudiar más, aprender más cómo preparar esta familia que Dios nos ha dado para servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero el hombre no puede tomar la decisión solo. La mujer tiene que colocar la mano en la conciencia y también decidir. Y si la mujer es sola, hay muchas hermanas que son solas, yo sé, el varón no le acompaña, ni lee la Biblia, mucho menos está interesado en Dios, pero entonces la hermana tiene doble tarea. La hermana Juan menciona ahí, la mujer tiene doble tarea, ganar sus hijos y ganar su marido también. Y el varón que la mujer consiente en vivir con ella, pero no sigue al Señor, el varón tiene que dar el ejemplo de amor para que pueda ganar su esposa y de esta manera dar un ejemplo correcto a los hijos. Queridos hermanos, en este congreso que queremos preparar para octubre, vamos a tocar estos puntos de manera bien profunda. La bendición, cuando usted acepta a Jesús, no viene solamente a usted. Cuando usted acepta la gracia del Cordero, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, esta misma bendición alcanza a tu familia también. Amén, hermanos. Amén. ¿Sabe cuál es la última obra de Jesús en el lugar santísimo? ¿Sabe cuál es la última obra que el Señor va a hacer antes de poner las vestes de intercesión en el cielo? Actuar por los hijos que están extraviados. ¡Wow! ¿No nos llena de esperanza esto? ¿Cuántos padres y madres aquí tienen hijos en el mundo? Se apartaron de Dios, fueron al pecado, prefirieron Satanás que Cristo. Mira, varias manos. Vamos a seguir orando, hermanos, pero no solamente orando. Esta mañana miramos aquí que también debemos hacer cambios. Debemos, hermanos, criar lazos. Eso vamos a estar predicando más adelante. Lazos, mis hermanos, porque las relaciones están rotas. Nuestro nivel de conocimiento es superficial. Esta vida moderna de celular, hermanos, está muy lejos de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso tenemos que ahora aprender a conocer nuestros hijos y que ellos aprendan a confiar en nosotros. Yo le digo a los padres que si tu hijo se apartó de Dios, tu hijo se fue al mundo, se fue al pecado, va con él y dígale: mi hijo, he fallado. Yo no tenía esta luz. Yo dejé de darte a usted esta confianza y siento que usted se ha apartado del Señor, pero yo quiero empezar otra vez. Y yo quiero pedir a usted que venga conmigo. Vamos a buscar la bendición del Señor. Queridos hermanos, esta obra no es solo de nosotros. Dios está delante de esta obra. Dios ama a nuestros niños. Dios ama a nuestros hijos. Que podamos, hermanos, ver en este ministerio, mis hermanos, un gran grupo de hijos preparados para la última campaña, porque serán evangelistas al tiempo del fin. Que podamos tener, hermanos, la alegría de tener nuestras familias unidas. Porque de nada sirve, hermanos, que nosotros veamos como Lot perdió toda su familia, todos sus hijos perdidos y hasta su esposa. Qué triste, mis hermanos, qué experiencia tan dura. Lot va al cielo solo, mis hermanos. Que Dios nos bendiga este día de hoy, para que podamos levantarnos en esta hora tan difícil y que podamos decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén.
Vamos cantar com alegria, adorar nosso Criador e preparar-nos para sair esta tarde. Antes de orar, hermanos, si en este momento el Señor está tocando en mi corazón y si queremos empezar otra vez y pedir la bendición del cielo, este es el momento, hermanos, para que vengamos a sus pies. Esta semana, mis hermanos, yo he estudiado bastante y veo que yo tengo mucho que mejorar en mi vida. Y yo le pedí perdón a mi esposa por mis fallas. Y le dijo, si usted ve a dónde estoy fallando, dígame, yo estoy abierto para cambiar. Esto no es fácil conmigo, hermanos. Porque alguien dice así, el pastor Souza es muy amoroso. Yo procuro ser amoroso. Yo procuro no estar peleando con nadie. Pero una persona que se explota y que es así fuerte de carácter, después fácilmente pide perdón. Pero cuando una persona es como yo, que soy calmado, no es tan fácil pedir perdón. Pero yo hice un voto con Dios, hermanos, que sea lo que sea que yo tengo que cambiar en mi vida familiar, yo quiero hacerlo. Sea con relación a mis hijos o con relación a mi esposa. Si mi esposa dice, yo quiero que usted lave los trastes, yo voy a estar lavando los trastes. Yo quiero cambiar, hermanos, porque yo quiero ser encontrado fiel delante de mi Dios. Y si el Señor colocó esta obra para que yo la haga, no importa cuán bajo yo tengo que bajar. Porque para entender los niños no podemos ser como adultos, porque tenemos que llegar a su mundo de ellos. Y yo quiero, hermanos, salvar mi familia, que el Señor puede tener mi familia unida. Si hay alguien el día de hoy también que quiere hacer este voto, este propósito con Dios, no con su cónyuge. Yo hablé a mi esposa y yo no hago ningún voto con usted. Mi voto es con Dios. Porque si hago con ella rápidamente, rompemos los votos porque son débiles. Votos humanos son muy débiles. Mi voto tiene que ser fuerte con mi Criador. Pase lo que pase, venga lo que venga, yo quiero ser fiel a Dios. Si hay alguien que quiere también acercarse al Señor y pedir gracia y misericordia para ser mejor, para tener el Espíritu Santo, porque eso dice en Malaquías, es el Espíritu Santo que va a hacer esta obra. Y yo quiero pedir a Dios que haga esta obra en mí. Yo quiero orar ahora, hermanos, con aquellos que quieren dar este paso acerca del Señor. Porque si yo soy fiel a Dios, yo voy a ser fiel a mi cónyuge. Y si yo amo a Dios, yo voy a amar a mis hijos, porque Dios manda que ame a mis hijos. No es una opción si tienen buen carácter, si hacen lo que quiero. Porque el Señor, hermanos, cuando el pueblo apostataba, ahí estaba por ellos todavía, tratando de levantarlos. Tal vez nuestros hijos se apartaran, pero son nuestros hijos. Y debemos amarlos más todavía, porque el hijo pródigo, hermanos, cuando regresó el padre, ya estaba con los brazos abiertos, esperando que regresara. Tal vez usted tenga esta experiencia ahora, que su hijo se fue. Pero si ustedes piden gracia y misericordia, Dios le va a derramar. Él prometió aquí en Malaquías que Él va a derramar el Espíritu para traer los hijos y acercar al corazón de los padres. Que Dios nos ayude, hermanos, a alcanzar esto. Vamos a orar. Si las familias pueden dar la mano, vamos a pedir que Dios nos bendiga y pedir que Dios nos derrame su Espíritu. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, oh Señor, cuánta luz de tu palabra, porque Satanás trató de robar nuestra identidad y hoy vemos las consecuencias de todo esto, porque el mundo está en guerra, porque hay guerra en la familia, hay guerra en el corazón del ser humano. Oh Señor, estamos enfermos. ¿Cómo vamos a vivir una vida normal si estamos enfermos? Sánanos, Señor. Envía tu Espíritu para hacer esta obra que está profetizada antes que venga el gran día de Jehová. Estamos a la hora, Señor, y pedimos que este ministerio podamos ver cumplida esta profecía y preparar a estes niños para serem evangelistas, para serem misioneros en esta hora, Señor. Oh, Padre amado, gracias por este quadro, porque usted está unindo las partes. Pedimos misericórdia e perdona donde fallamos, Senhor. Hemos apartado de tus caminos, hemos sido duros de língua, de coração.
llenos de prejuicio. Las familias están rompidas, Señor, levanta tu pueblo. Ahora, Señor, llévanos con esta alegría, Señor, para empezar otra vez, para poder amar y perdonar cuando es necesario, Señor, y de esta manera reflejar tu carácter y que nuestros hijos puedan ver en nosotros modelado tu amor en nosotros. Bendice a nuestros pequeños, Señor. Ellos necesitan un modelo correcto para que puedan discernir lo que ellos tienen que hacer para ser conforme al plan original. Oh, Señor, bendice esta obra y que podamos también ahora preparar el camino para que muchas almas vengan del mundo a encontrar aquí un lugar de refugio. Bendice a los hermanos que apenas están llegando con nosotros. Úngenos a todos con tu Espíritu para hacer tu obra con alegría, con reverencia. Oh, danos, Señor, esta bendición. Le pedimos todo eso agradecido en el poderoso nombre de Jesús, nuestro gran Redentor y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios.